Bueno, hoy Buenas vamos a ver, tardes, profe. sí, hoy vamos a ver unidad 9 de la materia. Seguimos con el programa de impuestos a las ganancias y nos toca ver la unidad 9. Seguimos con tercera categoría, ¿sí? Yo calculo que esto lo puedo proyectar mejor, ¿cierto? Bueno, la, estamos viendo normas de tercera categoría. Ustedes ya empezaron en la unidad 8. Vamos a continuar con algunos conceptos de la unidad 9 para meternos de lleno en la clase que viene con lo que es sociedad de capital, en la unidad 10. Hoy vamos a ver algunos temas propios de la liquidación del impuesto en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el concepto de previsiones, ¿sí? Que el programa de la materia ha decidido darle una unidad en particular a estos temas, por eso hace que le demos un tratamiento un poquito diferenciado. Antes que nada, va un aviso. Hemos colgado en la página, en el aula virtual, un, se llama clase asincrónica. Básicamente es un video con un caso práctico de liquidación de impuestos a las ganancias de sociedades, ¿sí? Pero volcado en el aplicativo informático que usa Arca para liquidar el impuesto, ¿sí? Entonces hemos grabado un video para que ustedes lo sigan, lo lean, lo escuchen, lo vean. Ahí se utiliza el aplicativo SIAP, que es un aplicativo que usa Arca. Hay que bajar el aplicativo SIAP y después un módulo de personas jurídicas. Y ahí se carga una declaración jurada de sociedades, ¿sí? Lo que ustedes liquidan en un papel, lo plasmamos en la declaración jurada que se presenta al fisco. Eso, para que ustedes sepan y entiendan un poco, llevar un poco más a la práctica lo que liquidamos diariamente, ¿no? Eso ya está disponible. En próximas clases o en próximas semanas vamos a hacer lo mismo con otro video que tiene que ver con declaración jurada de persona humana, ¿sí? Ahí se usan aplicativos distintos, se usa en entornos web, es totalmente distinto la forma de presentarlo, pero también le vamos a hacer un video similar para que ustedes lo vean, ¿sí? Esto no tiene por objetivo que ustedes entiendan o aprendan de memoria la forma que se carga el ejercicio, ni mucho menos, simplemente para bajar un poco más a tierra lo que estamos viendo y para que entiendan cómo es después en la vida real, cómo se carga, ¿cierto? O cómo esta información que nosotros liquidamos en un ejercicio o que simula ser una empresa real, cómo la cargamos y cómo la informamos al fisco. Esto, de hecho, el caso práctico de persona jurídica está hecho sobre la base de un ejercicio de la guía, para que ustedes vean ya el final del ejercicio. Una vez que lo liquidamos, cómo lo plasmamos a la página de Arca, ¿cierto? Bueno, ya metiéndonos en los temas de hoy, el primer tema tiene que ver con costo computable, ¿sí? Esto es transversal a la tercera categoría y también aplica para algunas rentas que no son de tercera categoría. O sea, este artículo no es solo de tercera categoría. Estamos hablando del artículo 93 de la ley de ganancias, que establece la actualización de valores, ¿sí? Ustedes ya lo saben porque les debemos haber hablado de esto, pero por las dudas se los cuento. Históricamente el impuesto a la ganancia se actualizó por inflación, ¿sí? A medida que teníamos valores históricos en pesos y el transcurso del tiempo hacía que nuestra moneda perdiera valor de adquisición, valor adquisitivo, se estableció la actualización de los valores.
No es lo mismo 100 pesos de hace 10 años que 100 pesos hoy, ¿cierto? Claramente. Entonces, históricamente rigió un mecanismo de actualización de valores. Un mecanismo que básicamente tenía como contrapartida actualización de bienes de uso, actualización de quebrantos, actualización, cuando dije bienes de uso, por ende de amortizaciones, ¿no es cierto? Actualización de determinados créditos, etcétera. ¿Sí? A partir de, y todo eso, junto con eso, el ajuste por inflación impositivo, que además de actualización de los bienes de uso, por ejemplo, tenía que ver con el cálculo del, de cómo se adecúan los mecanismos inflacionarios a los valores impositivos. El ajuste por inflación impositiva ustedes no lo han visto, pero es un mecanismo de cálculo que usan los sujetos, no lo han visto todavía en clase teórica, ¿no? Lo van a ver en la unidad 10. Es un mecanismo que adoptan las empresas, las personas jurídicas, para liquidar, ya no sobre una contabilidad histórica, sobre una contabilidad ajustada por inflación. Entonces, para ello tenemos el ajuste por inflación positiva. Entonces, ¿cómo actualizamos impositivamente? Básicamente, bienes de uso, quebrantos y A por I o ajuste por inflación positiva, que no es igual que el ajuste por inflación contable que ustedes hacen para expresar un balance, ¿sí? Que habrán visto en las materias de contabilidad, ¿sí? Esa es la estructura, la columna vertebral de los mecanismos de actualización del impuesto a ganancias. Imagínense que liquidar sobre un balance histórico no es lo mismo que liquidar sobre un balance reexpresado. Claramente, liquidar sobre un balance histórico en una época de mucha inflación hace que nuestros números quedan totalmente desactualizados, ya sean para arriba o para abajo, ¿cierto? Ahora bien, en la década del 90 tuvimos la famosa convertibilidad, ¿sí? 10 años en los cuales prácticamente la inflación fue muy cercana a cero, ¿sí? Donde el peso es igual a $1, y durante ese periodo se estableció, como había no inflación y convertibilidad, se suspendió la actualización de valores a efectos impositivos. A partir de una norma de 1991, con vigencia a partir de 1992, se suspendió, no se derogó, pero se suspendió la actualización de valores. Es como que la actualización de valores siguió vigente, pero con un coeficiente 1. ¿Sí? Si vos actualizás algo por un coeficiente 1, la actualización de 0. ¿Sí? Entonces, desde 1992, marzo de 92 en adelante, tuvimos actualización 0 a efectos impositivos. Seguía la norma vigente, si leíamos la norma decía que había que actualizar, pero con un coeficiente 1. Esto se lo estableció en el artículo 39, en el artículo hoy 93 de la ley de ganancias, que en ese momento era el artículo 89, ¿sí? Hace referencia al artículo 89 de esta ley, la 24073, artículo 39, que dice que al fin de actualización de valores prevista en la 1183, que es la ley de procedimiento tributario, las tablas e índices que a esos fines elabora la DGI para ser aplicada a partir del 1 de abril de 92, deberán en todos los casos tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el marzo del 92 inclusive. Eso fue la ley 2473 de año 92, ¿sí? Por esa ley nos dijo, che, lo que dice la ley de ganancias de actualización sigue vigente, pero con el coeficiente 1, ¿sí? ¿Qué pasó después? 2001, principio de 2002, bruscamente tuvimos un salto inflacionario, ¿sí? Salimos bruscamente de esa convertibilidad, ¿sí? Entonces, a partir de 2002 dijimos, che, es necesario reactualizar de nuevo
los balances, las declaraciones juradas impositivas, los quebrantos, los bienes de uso, lo que fuera, ¿sí? No obstante, eso no ocurrió, ¿sí? La ley 2473 no se modificó, no hubo ninguna disposición que establecía lo contrario, entonces seguimos desde el año 2002 para acá, o si quieren desde 1992 para acá, sin actualizar valores, ¿sí? Lo cual en la década que teníamos convertibilidad era razonable, pero cuando la inflación empezó a ser alta, de repente empezamos a tributar sobre unas utilidades totalmente distorsionadas, ¿sí? Eh, conclusión, algunos contribuyentes fueron a la justicia porque aplicar una actualización de valores, depende de la situación, te puede dar más o menos impuestos. Ni siquiera estamos hablando de que con eso pagabas más o menos, ¿cierto? Depende de tu situación. Por ejemplo, si vos estás fuertemente endeudado, tu deuda se licúa por la inflación, ¿sí? Si vos debes 1.000 y tuvimos una inflación del 100% y seguís debiendo 1.000, debes menos que antes, aunque sean los mismos 1.000, ¿estamos de acuerdo? En cambio, si vos tenías 1.000 pesos y ahora seguís teniendo 1.000 y la inflación fue del 100%, tenés menos que antes, ¿sí? Entonces, por eso les digo, ni siquiera estamos en una cuestión de decir, no, no quiero decir que con la inflación pagamos más ni pagamos menos. Hay que ver cada caso, cada contribuyente. ¿Qué pasó? Los contribuyentes que en su momento se sentían perjudicados por no poder aplicar los índices de ajuste por inflación, fueron a la justicia, ¿sí? Con diverso éxito o no, ¿sí? Según el caso. En algunos casos, después de años de litigio, la causa llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema falló que en ciertos casos no aplicar el ajuste por inflación o no aplicar los mecanismos de actualización de valores a efectos de la creación de impuesto a ganancia era confiscatorio. Entonces, ordenó la justicia al fisco que reliquide las declaraciones juradas aplicando la inflación. Pero esos fallos son válidos para el caso concreto y para ese contribuyente particular, ¿sí? Tuvimos una serie de idas y vueltas con todo eso que llevaron muchos años y recién a partir de 2018 se estableció nuevamente la actualización de valores, ¿sí? Con una reforma que estableció modificaciones al artículo 89, que hoy es el artículo 93, y que entre otras cosas estableció a medias el regreso de la actualización de valores. Digo a medias porque, por un lado, se restableció el mecanismo de ajuste por inflación impositivo, que lo van a ver más adelante, artículo 105, 106 de la Ley de Ganancias, ¿sí? Se restableció a partir de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. O sea que los ejercicios que se iniciaron antes del 1 de enero de 2018 no aplicaban ajuste por inflación. Esa misma norma, bueno, después se estableció, en ese momento cuando se restableció el ajuste por inflación, se hizo en cuotas, eso ya ni siquiera fue plena la vigencia del ajuste porque fue cuotificado. Pero bueno, eso se los dejo para más adelante. Al mismo tiempo, esa reforma estableció la reexpresión y actualización de los bienes de uso, también para los bienes adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. Con lo cual, te pasa todavía, que si vos tenés bienes de uso comprados en 2017 y anteriores, los deja a valor histórico, y si tenés bienes de uso comprados en 2018, los represa por inflación. Y les puedo asegurar que la inflación que hemos tenido de 2018 para acá es súper importante, ¿sí? Con lo cual, las distorsiones son impresionantes. Vos podés tener dos bienes de uso iguales, dos camiones en tu planilla de bienes de uso. Uno de 2017 y hoy puede valer, ya lo tenés amortizado, pero puede valer, no sé, 20.000 pesos. Y un camión igual de 2018 hoy puede valer 2 millones de pesos.
O sea, dígame, déjeme que les diga cualquier cosa, ¿no es cierto? O más, ¿me entienden? Entonces, recién por esta ley, a partir del 1 de enero de 2018, se volvió a calcular la reexpresión de bienes de uso. En definitiva, ¿cómo se hace? Se ajusta por índice de precio del consumidor desde el momento de la compra hasta el momento de la declaración jurada que estamos liquidando. Al ajustarse el valor de compra, se ajusta también la amortización transcurrida, la amortización acumulada y todo queda a valores reexpresados. Por lo tanto, las amortizaciones que vamos a deducir en impuesto a las ganancias son más altas que si no hubiéramos reexpresado. ¿Sí? Digo que fue parcial este mecanismo, primero porque no fue hacia atrás. ¿Sí? Las altas de 2017 para atrás nunca más se actualizaron. Segundo, porque todavía no se puede actualizar quebrantos. ¿Sí? Recién ahora, con la última reforma, están apareciendo actualización de quebrantos a partir de 2025. ¿Sí? Pero hasta ahora no se actualizó nunca quebrantos. Tercero, porque el ajuste por inflación se empezó a aplicar, pero en cuotas. Recién a partir de 2021 tenemos el ajuste por inflación más o menos pleno. ¿Sí? Entonces, como ven, todo esto fue con un efecto residual y fue de a poco. ¿Cierto? Bueno, así llegamos al estado actual, ¿cierto? Donde todas las adquisiciones a partir de 2018 se actualizan en sus valores. Obviamente hoy, como estamos en 2025-26 ya, las actualizaciones de los bienes comprados antes de 2018 posiblemente no sean tan relevantes, porque si tenían 10 años de vida útil, algo que compré en 2017, bueno, recién estoy en sus últimos años todavía de amortización histórica, pero ya se está agotando, ¿sí? Si tenían menos años, ya lo amorticé totalmente, y si tenían más años, bueno, ahí sí seguiré con ese efecto, ¿cierto? Pero bueno, grábenselo a esto que es importante, porque para toda la materia lo van a usar cuando hagan actualización de valores, en general para personas jurídicas, pero también para liquidaciones de persona humana, para bienes afectados a primera categoría, bienes que generan renta en cuarta categoría, etcétera, rige el mismo mecanismo de actualización. ¿Sí? Bueno, y lo que les decía también, para los sujetos que realicen el ajuste por inflación, ¿sí? Eh, y también para determinar el costo computable de los bienes de uso vendidos. Cuando vendemos un bien de uso, actualizamos el costo de adquisición aplicable para los bienes de uso que son bienes muebles amortizables, inmuebles, pero también es aplicable para llaves, marca, patente de invención y otros activos similares, acciones, cuotas o participaciones sociales, incluida cuotas parte de fondos comunes de inversión. O sea que si yo, por ejemplo, después de 2018 compré acciones, por ejemplo, y las vendo ahora, podré declarar la venta versus el costo de las que compré actualizadas. ¿Sí? La norma me aclara que cuando vendo un bien de uso que lo compré en el mismo ejercicio de la venta, ¿sí? O sea, lo compro y lo vendo en el mismo ejercicio, no lo voy a actualizar, porque obviamente el resultado de actualización me pegaría en el mismo año y sería neutro. ¿Sí? Pero bueno, esos son los efectos que es importante tener en cuenta, ¿cierto? Vamos ahora sí al tema que nos ocupa en la unidad 9, que tiene que ver con malos créditos y con previsiones en general, ¿sí? Cuando hablamos de previsiones, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que son las previsiones? ¿Quién sabe contabilidad acá? Puede ser, vamos bien. Acá dice su compañero, cuando reconozco un gasto, tiene alta probabilidad de ocurrencia. ¿Qué diferencia hay entre una previsión y una provisión? ¿Es lo mismo?
Suena parecido, pero es lo mismo. ¿Qué les parece a ustedes? Si usted está viendo un balance y dice previsión para juicio o previsión para gastos varios, ¿qué hemos leído? ¿Qué acabamos de ver ahí? ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia, aparte de la palabra, de la letra, puede haber entre una pre y una provisión? Al revés, esa es la previsión. La provisión es cuando nosotros provisionamos, estimamos un gasto cierto, un gasto devengado, ¿sí? Yo provisiono algo porque sé que va a suceder, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo, provisión para vacaciones, ¿sí? Yo sé que la totalidad del personal mío se va a tomar vacaciones, ¿sí? Aunque no se vayan de vacaciones, pero le voy a tener que pagar las vacaciones con el solo transcurso del tiempo, ¿sí? Llega 31 de diciembre y yo ya las debo las vacaciones. Técnicamente se van devengando día a día, digamos. Por cada día trabajado me voy ganando un poquito de vacaciones. O provisión para aguinaldo, lo mismo. El sueldo no complementario lo voy a tener que pagar a fin de año, pero a medida que la gente va trabajando se va devengando. No está hecho, no está sujeto a ninguna contingencia, lo voy a tener que pagar. Si el tipo me renuncia, se lo voy a tener que pagar proporcional hasta el día que me renuncie. Si el tipo lo despido, se lo voy a tener que pagar proporcional hasta el día que me despida. Si el tipo con solo trabajar, se va ganando el aguinaldo. Es un gasto cierto. ¿Lo debo? Sí lo debo. ¿Está vencido? No, no está vencido. ¿Sí? ¿Tengo que pagarlo ahora? No, tengo que esperar a diciembre para pagarlo. Pero es un gasto cierto, no está sujeto a ninguna contingencia. ¿Puede pasar algo que me anule el aguinaldo? No, en principio no. Salir una ley o algo raro, pero en principio, con la legislación actual, el aguinaldo es un gasto cierto. ¿Sí? Provisión para impuestos a las ganancias. Yo cerré mi ejercicio el 31 de diciembre y puedo provisionar el impuesto a las ganancias que voy a tener que pagar en mayo. ¿Sí? Lo puedo calcular, lo puedo provisionar. Es un gasto cierto. Está devengado. ¿Sí? ¿Lo debo? Sí. ¿Me lo pueden venir a cobrar? No. Esperemos a mayo. ¿Sí? Hasta mayo no es de plazo vencido, pero el gasto está devengado. Ha ocurrido el hecho generador que me dispara el impuesto. ¿Sí? Siempre decimos que hay una provisión cuando está en presencia de un gasto devengado, de un gasto cierto, de un gasto donde ha ocurrido el hecho generador del mismo. No está sujeto a ninguna contingencia que pueda hacerlo nulo ese gasto. Podría pasar inclusive que yo no tenga la certeza del importe, pero sí de gasto provisional. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es una previsión en contraposición? Es una estimación razonable de un gasto que puede suceder o no, ¿sí? Porque está sujeto a determinada contingencia que inclusive puede hacerlo inexistente, ¿sí? Ejemplo, previsión para juicios, ¿sí? Yo puedo estimar que voy a tener juicios en la compañía porque todos los años tengo juicios, ¿sí? O porque he tenido una mala política de ventas o de entrega, entonces muchos clientes a lo mejor me pueden hacer un juicio, ¿sí? O porque he largado del mercado productos fallados, entonces evidentemente puedo estimar que eso va a ocurrir. Ahora, ¿sí, estoy seguro? ¿Sí? Quizá nadie me hace juicio. No está hecho, no está producido el hecho generador. ¿Sí? Previsión para deudores incobrables. ¿Sí? Yo puedo estimar que un porcentaje de todas las ventas que yo hago no me van a pagar. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿En qué me baso? Y bueno, en mi historial pasado,
en que la economía estaba complicada, entonces hay mucha morosidad en la calle, yo lo veo, rebotan cheques, etcétera, todo bien. Pero por ahí resulta que me pagaron todos, ¿sí? No tengo la certeza de que vaya a tener en un periodo determinado deudores incobrables, ¿sí? Bueno, y así, previsión para despidos, ¿sí? Puedo previsionar el gasto por la existencia de despidos en ejercicios futuros, pero a lo mejor no tengo los despidos. O a lo mejor el empleo que pensaba despedir se me renunció y se fue y no lo despedí, ¿sí? Entonces me ahorré la indemnización, por así decirlo. Entonces no era una provisión, era una previsión. Porque era un gasto estimado, razonable, pero que estaba sujeto a una contingencia, a una condición, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende la diferencia? Que no es menor la diferencia. ¿Por qué? Porque en la provisión yo estoy en presencia de un gasto devengado. En la previsión, no. Por más estimado que sea y más razonable que sea, no puedo decir que es un gasto cierto. ¿Sí? Moraleja, siguiendo las normas impositivas, las provisiones son deducibles impositivamente y las previsiones no. ¿Sí? Tómenlo como regla general, ahora vamos a profundizar un poquito más con ese concepto. Pero toda provisión es un gasto cierto. Y los gastos de vengado, ¿yo los puedo deducir? En tercera categoría, porque puedo deducir un gasto de vengado, pero no está pagado. ¿Importa eso? Tercera categoría, ¿qué criterio de imputación usamos? Devengado. Entonces, si un gasto está devengado, significa que ya lo debo, que ya se producido hecho generador, lo puedo deducir. ¿Estamos de acuerdo? En tercera categoría voy a poder deducir las provisiones y no las previsiones. Después hay excepciones para los dos lados, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, que el impuesto a las ganancias no me admite la deducibilidad de determinados gastos, porque están expresamente conceptualizados como deducciones no admitidas, y les digo que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias no es deducible en la propia liquidación de impuestos, ¿sí? La provisión de ganancias, ¿es deducible? No. Pero este profesor dijo que las provisiones son todas deducibles. Sí, las provisiones son un gasto cierto y devengado. El impuesto a la ganancia es un gasto cierto y devengado. ¿Sí? Está bien contabilizarlo en el impuesto, en el balance como un gasto cierto. Lo que pasa que por más que sea un gasto cierto y devengado, la propia ley de impuestos no me deja deducir algunos gastos ciertos y devengados. ¿Sí? Entonces sería una excepción. Pero no porque no sea una provisión, sino porque está previsto como una deducción no admitida. ¿Sí? Los gastos de automóviles tampoco son deducibles, son deducibles con un tope en la legislación de impuestos de ganancias. Lo mismo, si yo provisionara un gasto de automóvil, tampoco sería deducible. Pero no porque no sea una provisión, sino por otra razón, ¿cierto? ¿Me siguen? Del mismo modo, sucede con las previsiones. Hay un par de previsiones que, a pesar de que son previsiones, la propia ley del impuesto me admite su deducibilidad. ¿Sí? Digamos como una excepción, ¿sí? Criterio general, las previsiones no son deducibles, ¿sí? No obstante, hay algunos casos particulares que están acá en la unidad 9, donde se me admite la deducción de determinadas previsiones, a pesar de que son pre y no son provisiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? La principal previsión que vamos a tratar en impuestos a ganancias es la que tiene que ver con malos créditos. O alguno comúnmente la va a escuchar como previsión para deudores incobrables. ¿Sí? El artículo 91, inciso B de la ley, me establece la deducción o la posibilidad de deducir
las previsiones y castigos contra malos créditos. ¿Sí? Las previsiones y castigos contra malos créditos. Y dice la ley, en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. Fíjense que lo hemos dejado resaltado en rojo. ¿Sí? Las previsiones y castigos contra malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. Fíjense que en esa breve frase dice un montón de cosas. Primero, lo que me está diciendo es que son deducibles las previsiones y los castigos. O sea, de alguna manera me está dando la opción de mandar los incobrables reales a pérdida o constituir una previsión. ¿Sí? Creo que no hay duda que un deudor incobrable es un gasto necesario para mi actividad. O sea, si yo en la medida que tengo ventas grabadas, cuando a alguien le vendo, tributo por lo devengado. ¿Sí? Tributo por una venta realizada que no necesariamente está cobrada. ¿Sí? Entonces, cuando no me paga, como esa venta tributo el impuesto, debería ser un gasto deducible en la misma medida que fue una venta grabada. ¿Estamos de acuerdo? La ley me da ahí la opción y me dice, usted puede deducir las previsiones y los castigos. Pero fíjese que no me dice deudores incobrables, me dice malos créditos. ¿Sí? Y me dice en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. O sea, con los usos y costumbres de la actividad, por así decirlo. Esto está en el 91B de la ley, pero sobre todo los remito a la lectura del artículo 214 a 218 del decreto reglamentario. Y luego hay una resolución general de la entonces AFI, 1457 modificada, que hoy es la 5220, que me estableció un tope que ya les voy a comentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto que dice el artículo 91B? ¿Sí? Cuando hablamos de malos créditos, ¿qué son malos créditos? La verdad que la norma no aclara mucho más, ¿sí? Pero en la bibliografía del libro van a encontrar varios fallos de corte que tratan el tema. Hay un fallo del Litoral Gas, hay un fallo de Banco Francés, BBU, BBVA. Son fallos de tarjeta naranja, son fallos bastante significativos en lo que tiene que ver con deudores incobrables, donde de alguna manera se fijó posición respecto de qué se entiende por malos créditos y por deudores incobrables. ¿Sí? Cuando la ley habla de malos créditos, en esos casos no resulta exigible acreditar la imposibilidad de cobro de un crédito para hacer deducción, sino que debe probarse la dificultad de cobro. Un deudor incobrable es un deudor que yo no voy a poder cobrar. Un mal crédito puede ser simplemente una persona que al debido vencimiento no me pagó. ¿Sí? Y no significa que no me vas a pagar. ¿Sí? Es un crédito que está como moroso, que está con problemas para el cobro. Yo esperaba cobrar hoy y van pasando los días y no me pago. Es incobrable y por ahora no estoy seguro de que es incobrable. A lo mejor le mando al abogado y me pagan. ¿Sí? Como sucede con la mayoría. ¿Sí? A algunos, por más que le mande abogado, le haga juicio, a lo mejor no le puede cobrar nunca. Pero a otros sí. ¿Cierto? Entonces, la ley me habla de malos créditos, me habla de deudores incobrables. La dificultad de cobro es una cuestión que debe analizarse para cada caso en particular en virtud de los hechos y pruebas con que se cuenta. Y la ley me admite, como les decía recién, la opción de cargo directo, balance impositivo o bien el sistema de previsión. ¿Qué significa el sistema de previsión?
que yo puedo previsionar los incobrables que voy a tener en el futuro, ¿sí? Y deducirlos, por así decirlo, por adelantado, ¿sí? Entonces acá tenemos una opción. Hay empresas que llevan los incobrables por el sistema de incobrables reales, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cada vez que van teniendo un incobrable lo van mandando a pérdida, ¿sí? Y hay otros que utilizan el sistema de previsión, que no es otra cosa que estimar qué porcentaje de incobrable hemos tenido en los últimos 3 años, así me manda la ley a hacerlo, calcularlo sobre los deudores al cierre, contabilizo como pérdida esa previsión para incobrables y el año que viene ajusto contra lo real. Y vuelvo a constituir la previsión y así sucesivamente. La previsión es de cálculo más complejo, ¿sí? Pero también tiene la ventaja de que en algún caso yo adelanto la deducción, ¿sí? Yo previsiono deudores que voy a tener el año que viene, entonces este año voy deduciendo algo que todavía no es incobrable. ¿Me siguen? De ahí la ventaja. En el caso de decidirse a implantar la previsión, o sea, a empezar a llevar el sistema de previsión, luego hay que mantenerlo y hay que comunicarle a la AFIP en el momento de que por primera vez se decide implantar o implementar el método de la previsión. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de créditos dudosos o de créditos incobrables, hacemos una salvedad entre los dos, por lo que decíamos recién. No necesariamente un crédito incobrable es un crédito, perdón, no necesariamente un crédito dudoso es un crédito incobrable. ¿Sí? Un crédito dudoso puede ser un mal crédito, puede ser un crédito con problemas de pago, pero que después lo termino cobrando. Entonces, no siempre los dudosos son incobrables, ¿sí? Pero generalmente sí los incobrables son dudosos, ¿sí? Es como que el concepto de dudosos incluye lo incobrable y algunos que no. Entonces, ¿qué son créditos dudosos? De alguna manera la norma, ustedes la leían recién, nos remite a los usos y costumbres del ramo de la actividad en el cual se desempeña el contribuyente, ¿sí? Sin llegar necesariamente a ser incobrables. En principio, fíjense, esta causa, Aguas Argentinas, de alguna manera la Corte sostuvo que para que se admita la deducción de malos créditos bajo el concepto de créditos dudosos, no incobrables, la prueba rendida en la causa no era suficiente. Al respecto, consideró que las listas de usuarios asignados a estudios jurídicos no se encontraban respaldadas por otras pruebas adicionales que constaten el haberse llevado las aludidas gestiones de cobro y el resultado obtenido en su consecuencia. De lo expuesto surge que si se puede probar con documentación respaldatoria de acuerdo a los usos y costumbres de plaza, por ejemplo, llamadas telefónicas, carta de documento, informe de abogados, veras, etcétera, cumplimiento del procedimiento para cancelación de servicios, etc. Si se puede probar la gestión de un cobro, de un crédito con seria dificultad en su cobro, se podrá deducir como un mal crédito sin llegar a ser incobrable. ¿Sí? Fíjense lo que sale de la jurisprudencia. O sea, eh, cuando vos tenés un mal crédito, de acuerdo a los usos y costumbres de plaza, de ramo, dice la ley, si vos haces y vos podés probar las gestiones de cobro razonables de acuerdo a tu actividad, lo vas a poder considerar deducible, ¿sí? Sin perjuicio de que si después lo cobras, lo recuperas, ¿cierto? Sin perjuicio de que si después lo cobras, lo recuperas, obviamente. Si vos dedujiste un crédito como incobrable, significa que no tributaste, declaraste primero la venta, después lo mandaste a pérdida como incobrable, si al final el tipo viene y te paga, lo vuelves a grabar, porque hasta ahí estabas a hoja cero, ¿cierto? Por lo tanto, es importante ahí
adelantarnos, y ya volvemos al material anterior, con los índices de incobrabilidad que propone el decreto reglamentario, o más que propone, que dispone el decreto reglamentario, donde en su artículo 214 nos dice que para que un crédito sea incobrable se deben producir estos índices, ¿sí? Y nos propone 6 índices de incobrabilidad, ¿sí? Que ustedes verán, como dijimos recién, que son solo aplicables a deudores incobrables, ¿sí? Para que un deudor sea incobrable tiene que caer en estos supuestos. Obviamente, la AFIP lo primero que va a mirar el ARCA en una inspección va a ser que cumplan estas condiciones, ¿sí? Si no cumplimos estos índices, tenemos la alternativa de evaluarlo como un mal crédito de acuerdo a usos y costumbres de plaza. Pero la visión del inspector siempre va a ser mucho más restrictiva y vamos a tener que tener algún fundamento que nos permita considerar que ese crédito estaba en esa condición de mal crédito, ¿sí? Porque para eso deberemos probar justamente que está acorde a uso y costumbre de plaza. De lo contrario, nos vamos a estos índices de incobrabilidad, ¿sí? Que estos índices son taxativos y los propone el decreto reglamentario. Antes, hasta 2002, había una serie de índices que eran enunciativos, después se modificó la ley, ya no son enunciativos, son taxativos. Y lo que nos dice la ley es que cumplan estos índices y se los enumero. Verificación del crédito en el concurso preventivo. O sea, en un concurso preventivo de acreedores hay que concurrir y verificar el crédito. Declaración de la quiebra del deudor. Desaparición fehaciente del deudor. Iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro. Paralización manifiesta de las operaciones del deudor. Prescripción, o bien que se trate de créditos de escasa significación, que está en otro inciso de la norma, en otro artículo de la norma. Pareciera que si no cumple con alguno de estos, no es un incobrable, ¿sí? Y de hecho es así, la norma me dice los deudores incobrables son que cumplan estos requisitos. Lo que nosotros les comentábamos al principio era la existencia que me da la ley de deducir malos créditos, que incluye también no solo incobrables, sino también a créditos dudosos, ¿sí? Cuando estamos en presencia de malos créditos, o bien los cargamos directamente al resultado, o bien constituimos la previsión, ¿sí? Ojo que no necesariamente la previsión va a seguir las pautas contables, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando sobre un balance, que lo hizo un auditor, un contador, que auditó el balance, es muy probable que los índices de incobrabilidad contable sean distintos que los impositivos. Porque para la contabilidad, por ejemplo, un deudor moroso puede llegar a ser incobrable en algún concepto, porque siguen pautas contables, no siguen las pautas de ley de ganancias. Entonces yo les aconsejo que impugnen todos los deudores contables, o deudores incobrables contables, y después los analicen uno por uno, ¿sí? Porque puede haber algún deudor que para la contabilidad es incobrable y para nosotros no, o viceversa, ¿sí? Si van a optar por el método de cargo directo a resultados, bueno, cuando tienen el incobrable, siempre que cumplan los índices, los mandan a pagar. Si van a optar por el método de previsión, podrán constituir una previsión usando deudores incobrables y también tomando el criterio, si hay pautas razonables de acuerdo de uso y costumbre de plaza, de tomar algún crédito moroso, algún crédito dudoso con el mismo tratado, ¿sí?
¿Cómo se calcula la previsión impositiva, la previsión para malos créditos? ¿Sí? La ley me manda a este mecanismo de cálculo. Yo tengo que tomar los quebrantos impositivos de los últimos 3 ejercicios, o sea, los deudores incobrables reales que a efectos impositivos tuve en los últimos 3 ejercicios, ¿sí? Los deudores que en los últimos 3 años cumplieron los índices de incobrabilidad, ¿sí? Sobre, dividido por un denominador que es el saldo de la cuenta créditos comerciales al inicio de cada uno de esos 3 ejercicios. Porque se supone que los incobrables de los últimos 3 ejercicios, incluido el que estoy ahora terminando de liquidar, ¿no? Son los incobrables que se generaron respecto de esos 3 saldos de créditos. Para poner un ejemplo, si yo estoy liquidando ahora un ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, ¿cómo tengo que calcular la previsión? En el numerador tengo que poner los incobrables reales de 2025, 2024 y 2023. ¿Sí? Los incobrables impositivos reales. Y en el denominador tengo que poner créditos comerciales al 31 de diciembre de 2024, 23 y 22. Los créditos al 31 de diciembre de 2022 son los que me generaron incobrables en 2023. Los créditos 23 me generaron incobrables en 2024. Los créditos 24 me generaron incobrables en 2025. ¿Me siguen? Sí. 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 ¿Me siguen? Entonces, hago un cociente entre deudores, entre incobrables sobre deudores. De modo que si yo digo, en los últimos 3 años tuve X deudores sobre X créditos, ¿eso que me da? Un porcentaje. ¿Sí? Me va a dar el porcentaje de incobrables que tuve respecto de mi total de deudores. ¿Sí? Quiere decir que, por ejemplo, en los últimos 3 años tuve un 10% de incobrables. ¿Me siguen? Ese porcentaje, ¿a qué se lo aplico? Al saldo de créditos comerciales al cierre de ejercicio en curso. O sea, al cierre de los deudores comerciales del 31 de diciembre de 2025. ¿Sí? Repito los números. Yo estoy liquidando de que es una ganancia 2025. ¿Sí? ¿Cómo calculo la previsión? Incobrables reales del 25, del 24 y del 23 sobre créditos al 31 de diciembre del 24, del 23 y del 22. Saco un porcentaje y se lo aplico a los créditos al 31 de diciembre de 2005. Porque esos son los créditos que me van a incobrar el año que viene. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, si mi cociente me dio un 10%, por decir un ejemplo, se lo aplico a los deudores por ventas que tengo, a los créditos comerciales, y eso me da un valor. ¿Sí? Y ese es el valor de la previsión. Mando a pérdida esa previsión en el 2005. ¿Y en el 2006 qué hago? Cuando tengo incobrables reales, los imputo contra la previsión. Si los incobrables reales fueron más que la previsión, deduzco la diferencia. Si los incobrables reales fueron menos que la previsión, ajusto como ganancia lo previsional en exceso. Y vuelvo a constituir la nueva previsión para el 2026, siguiendo la misma forma de cálculo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profesor, disculpe, ¿lo podía explicar de nuevo? Sí, les decía, yo tengo la previsión que está constituida por un numerador, que son los deudores incobrables de los últimos 3 años.
incluido el ejercicio que estoy liquidando, sobre un denominador que son los créditos al inicio de cada uno de esos 3 años. ¿Sí? Los créditos comerciales al inicio de cada uno de sus 3 años, que son los créditos que me generaron cada incobrable en cada año. ¿Sí? Para poner el ejemplo que les dije recién, yo estoy liquidando el 31 de diciembre de 2025, estoy liquidando ganancias 2025, año calendario, supongamos que una sociedad que cierra en diciembre, yo voy a tomar en el numerador los incobrables reales impositivos del 2025, 2024 y 2023 sobre los créditos comerciales al 31 de diciembre de 2022, 23 y 24. ¿Sí? De esa forma, saco mi porcentaje de deudores incobrables que he tenido impositivo en los últimos 3 años. Una vez que saqué esa proporción, se la aplico a los créditos comerciales al 31 de diciembre de 2005. ¿Sí? Y ese va a ser el monto de mi previsión para deudores incobrables. Una vez hecha la previsión, la voy a ajustar en menos, la voy a deducir en mi declaración jurada impositiva y el año que viene corrijo. En el 2026, cuando tenga incobrables reales, los imputo contra la previsión. O sea, los incobrables reales ya no los voy a deducir porque ya los deducí por adelantado. ¿Sí? Si mis incobrables reales son mayores a lo previsionado, sí, en el 2026 deduzco la diferencia. Si mis deudores reales, incobrables reales, son menores a lo previsionado, la diferencia previsionada en exceso la mando como ganancia en 2026. ¿De acuerdo? Y después, al cierre de 2026, constituyo la nueva previsión para el 2027. Y así sucesivamente. El único punto a tener en cuenta es que la ley me dice, para que no especules con eso, que cuando se decida usar el sistema de previsión, hay que comunicarlo a la AFIP y la previsión del primer año no va a ser deducible. ¿Sí? La vamos a deducir recién en el segundo año. Perdón, no la vamos a deducir. La vamos a deducir recién en el año en que desistamos del régimen de la previsión. Con lo cual, en cierta forma, lo que me está diciendo es, no optes por la previsión para bajar el impuesto de este año, porque no te va a servir, porque la primera previsión no la vas a poder deducir. Pero si vos, como planificación tributaria, ves que en tu esquema tributario sería bueno deducir los incobrables por el método de previsión, tomá la opción, comunicarlo a la AFIP. El primer año no la puedo deducir, pero a partir del segundo año ya tenés la previsión vigente. ¿Sí? Y lo que no pudiste en el primer año, lo vas a deducir allá al final de la historia cuando desistas del sistema de previsión. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Preguntas? Es una previsión no acumulativa. No es que vamos acumulando los incobrables. Como yo las constituyo para el año que viene, en el año que viene ya corrijo. ¿Sí? Si previsioné de más, devuelvo la diferencia. Si previsioné de menos, deduzco la diferencia. La doy de baja con eso y constituyo una nueva previsión. Todos los años hago lo mismo. ¿Sí? No es que voy acumulando deudores incobrables. ¿Sí? Les repito que no es obligatorio usar el método de previsión. ¿Sí? Es una opción que tiene el contribuyente. En caso de optar, tiene que comunicar a ARCA en el ejercicio en que la implementa, ¿sí? Bueno, y lo que les dije recién, ¿cierto? Ahora bien, para deducir todo lo que tiene que ver con malos créditos, la norma me establece 3 grandes requisitos, más allá de los índices de provención. Me dice, primero, que provengan los que correspondan al ejercicio.
Segundo, que provengan o que tengan origen en operaciones comerciales. Y tercero, que cumplan con los índices de incobrabilidad. ¿Sí? Fíjense que estos requisitos no son menores. Y es importante analizar uno por uno. Que correspondan al ejercicio implica que yo voy a poder deducir un incobrable en la medida que se trata de un crédito que se me produjo incobrable en este ejercicio, porque corresponde a una venta del ejercicio o del ejercicio anterior, ¿sí? Depende cuándo se haya producido el hecho que me genere el incobrable, ¿no es cierto? No se puede deducir un incobrable argumentando que en realidad se produjo la incobrabilidad en años anteriores, ¿sí? Yo, en principio, para que un deudor sea incobrable tiene que ser del ejercicio. Si yo puedo argumentar que en realidad ahora me di cuenta, pero que este tipo hace 3 años que era incobrable, bueno, yo técnicamente lo que tenía que hacer es ir a rectificar mi declaración jurada de hace 3 años, ¿sí? Considerarlo incobrable en ese momento, ¿sí? Este, segundo, que tengan origen en operaciones comerciales. Con alguna lógica, el fisco lo que busca es que si me va a deducir incobrable, que primero lo haya declarado como ganancia, ¿sí? O sea, que el deudor tenga origen en una operación comercial que te generó un rédito. ¿Sí? ¿Qué querías preguntar? Sí, sí, según depende. Si trasladas quebranto o trasladas saldo a favor, posiblemente sí. Si no, no. Pero sí, claro. Si yo hubiera rectificado el 23, la verdad que me meto en un lío, porque cuando yo hago una rectificativa en menos, ¿sí? Bajando mi impuesto, no es automática. El fisco le tiene que convalidar. Entonces es como que me meto en un lío porque tengo que pedir que me la aprueben, posiblemente me abran una inspección. Entonces es como, no es algo tan fácil ni tan automático. Los contribuyentes más bien, y los contadores muchas veces somos receptivos, no somos muy receptivos a hacer una rectificativa en menos, digamos, que estés en un lío. Tiene que ser algo muy clarito, ¿sí? Che, a ver, olvidé de tomar una retención. Bueno, podría ser evidente. O sea, y en la inspección lo mire y dice, ah, tenés razón, listo. ¿Eh? Pero si es un tema técnico, uno muchas veces evita la inspección, ¿entendés? Entonces, a veces es como que está de tendencia a decir, no, no, me olvidé de tomar un incorable, bueno, me lo tomo ahora y listo. Si viene la inspección, le voy a decir, no, no, ahora no te puedo tomar. Haz lo que quieras en el 23, si querés andar, rectificar, abrir un expediente, te lo aprobaremos o no, pero ahora no corresponde, ¿entendés? Entonces, es como que por eso hay que ver los ejercicios, los incobrables en cada ejercicio año a año, para ver en qué momento se produce la real incobrabilidad. ¿Sí? Como les decía yo, que tenga origen en operaciones comerciales. Se supone que el incobrable tiene que venir de una operación que pagó impuesto antes. ¿Sí? Este, por ejemplo, si yo le presto plata a un accionista mío, de mi empresa, ¿sí? Y resulta que el accionista no me paga, ¿sí? Yo podré decir que ese crédito es incobrable, le hago juicio, todo, se va a quiebra, no me paga, ¿sí? Tiene índices de incobrabilidad y todo, ¿sí? La realidad es que no proviene de operaciones comerciales. Entonces en la interpretación del fisco, me estás deduciendo algo que nunca pagó impuesto, porque eso no viene de una venta, entonces. Viene de un préstamo que vos hiciste, que fue una liberalidad, pero hacer un préstamo no te implica una ganancia, ¿sí? Yo tenía caja, ahora paso a tener créditos. Es un momento patrimonial. No hay ninguna cuenta de ganancia afectada, ¿me entienden? Entonces, eh, desde algún punto de vista, cuando el crédito no proviene de una operación comercial, eh, me lo pueden rechazar o no correspondería a su deducción por incobrable, ¿sí?
Hay muchos antecedentes también jurisprudenciales sobre este tema. En general es interesante entender qué es lo que está en el objeto social de la empresa. O sea, qué actividades puede hacer la empresa lícitamente que estén dentro de su giro de negocio, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un plazo fijo en un banco, ¿sí? Y el banco se funde y no me paga. ¿Sí? No se asusten, alguna vez pasó en Argentina, ¿no? La realidad es que yo puse en el banco plata, yo no le vendí al banco, no hay una venta tras eso, pero en realidad es plata que yo cobré de ventas a terceros, o sea, son mis ahorros que los coloqué en un plazo fijo, que me iba a generar intereses que iban a pagar impuestos de ganancia, ¿sí? Entonces, si bien colocar el plazo fijo no proviene de una operación comercial, se puede discutir que en realidad que son fondos que sí provienen de otras operaciones comerciales y que lo estoy haciendo con un ánimo de lucro, no lo estoy haciendo con un ánimo de regalar el plata al banco, ¿sí? Entonces, si esa actividad financiera está dentro de los objetos sociales de la empresa y una operación, una, una, una operación permitida, por así decirlo, para la empresa, sería defendible que le encuadramos como a ese problema con el banco como dador y cobrador, ¿sí? A pesar de que no viene de una operación comercial. Hay una serie de antecedentes, esto está muy tratado, en ese caso ahí citamos un dictamen, pero es un tema que está muy tratado en jurisprudencia, ¿sí? Bueno, y el tercer punto, como ya les dije, que cumpla con los índices de incobrabilidad, ¿sí? El artículo, creo que 217 del decreto que me establece todos estos índices, ¿sí? Los índices se usan ya sea que optemos por el método de cargo directo o por el método de la previsión, ¿sí? No existen restricciones ni prioridades. Yo puedo usar cualquiera de los índices, ¿sí? Y para un deudor puedo utilizar uno y para un deudor puedo utilizar otro distinto, ¿sí? Para otro deudor. Simplemente que ante situaciones idénticas se debería usar algo más o menos parecido, ¿cierto? Bueno, acá están un poquito explicados cada uno de los índices. ¿Qué se entiende por cada índice de incobrabilidad? ¿Sí? Declaración en quiebra del deudor. Se configura con la declaración en quiebra independientemente que la misma haya solicitado por el propio deudor o por su acreedor. ¿Sí? Si un juez lo declaró en quiebra, yo ya tengo el índice de incobrabilidad para los créditos que tengo para con ese sujeto. ¿Sí? La declaración en quiebra se tiene que haber producido en el ejercicio. ¿Sí? No pretendamos deducir en 2025 créditos con un deudor que se declaró en quiebra en enero de 2006, por ejemplo. En ese caso, el índice lo voy a tener el año que viene. No voy a tener. Por ejemplo, fíjense, un fallo Cambios Norte, donde la AFIP impugnó la deducción de un crédito de una empresa en quiebra, porque el mismo resultó recuperado en parte antes de la presentación de la declaración jurada del mismo periodo fiscal y el resto en ejercicios siguientes. En ese caso, el Tribunal Fiscal, que es un tribunal administrativo que evalúa las causas entre los contribuyentes y el fisco, reivindicó el principio de anualidad de ejercicio fiscal, porque al haberse generado el índice de ejercicio, se habilita la deducción del mal crédito, sin que el hecho de su posterior recupero tenga incidencia alguna. ¿Sí? En definitiva, el fisco dijo, usted me habla de anualidad. En el 2025 se declaró en quiebra. Si en enero de 2006 lo cobré, y bueno, qué bueno, en 2006 grábalo, pero en 2005 tengo el índice. ¿Sí? O sea, con la misma interpretación que recién le dije lo contrario. Si en 2026 tengo la quiebra, en 2025 no lo puedo deducir. A pesar de que yo ya sé que va a ser quiebra. ¿Sí? Desaparición fehaciente del deudor. Bueno, obviamente no basta con decirlo llamé 2 veces y no lo encontré, ¿no es cierto? Porque la ley nos habla de que tiene que haber una desaparición fehaciente. Ahora, si yo le mandé carta documento, le mandé un escribano, le mandé un abogado, todo me llegó rechazado, tengo constancias de rechazo,
Lo busqué en los sitios que solía frecuentar y no está. Fui a la empresa y la empresa está cerrada. No hay más nadie. Bueno, y todo eso lo puedo documentar, ¿sí? Bueno, voy a tener antecedentes que me permiten considerar que el deudor ese desapareció, ¿sí? Desapareció de su actividad. Entonces, podría considerarlo como desaparecido y en ese caso podría considerarlo deudor incobrable. Lo mismo si tengo conocimiento, por ejemplo, de su muerte, de su mudanza, disolución de la sociedad, etcétera. ¿Sí? Son todos indicios de desaparición fehaciente. Lo importante es documentarlo. ¿Qué pasa? Iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro. ¿Sí? Otro índice es que yo tengo que haber iniciado juicio. ¿Sí? No está en quiebra, no está desaparecido, pero yo de alguna manera el tipo no me paga. Bueno, hacele juicio, le dice el contador. Hacele juicio antes del cierre de ejercicio, antes del 31 de diciembre, por ejemplo, y lo vas a poder deducir como gasto. Por lo menos no te va a pagar, pero te va a ahorrar el 35%. ¿Sí? Lo vas a deducir positivamente como gasto. Ahí es donde el contribuyente dice, no, pero es muy caro hacer el juicio porque el abogado te va a pagar la tasa de justicia, etcétera, etcétera. Bueno, tendrás que evaluar, cuando vos sabes que no te va a pagar seguro, a veces es un clavo, pero es un gasto que tenés que hacer para para habilitar la deducción impositiva, nada más que eso. Y lo tenés que evaluar en base a eso. ¿Sí? Fíjense que dice acciones judiciales. Hay algún antecedente por ahí donde se dice que las alternativas prejudiciales, como son la mediación, etcétera, no es inicio de juicio de cobro compulsivo. ¿Sí? O sea, si es un requisito antes de hacer juicio, hacer un procedimiento de mediación, tengo que hacerlo, pasar ese procedimiento y recién ahí iniciar juicio para habilitar la deducción impositiva. De lo contrario, no servirá. ¿Sí? Bueno, cuando dije desaparición fehaciente es parecido a paralización manifiesta de las operaciones de deudor. ¿Sí? Debe considerarse la totalidad de la actividad y no solo las que realice la empresa acreedora. Cuando el deudor ha paralizado totalmente sus actividades, y eso también lo puedo documentar, lo puedo probar, es otro índice de incorribilidad. ¿Sí? Y por último, la prescripción. ¿Sí? De acuerdo a nuestro Código Civil, las obligaciones comerciales prescriben a determinado tiempo, 5 años, 4 años, según el tipo de obligación. Si una obligación está prescrita, significa que ya no la puedo cobrar. ¿Sí? No tengo derecho al cobro. Entonces, si algo está prescrito, en principio sería un elemento que me permite considerarlo incobrable. No obstante, por ahí se van a encontrar con algún fallo que dice que la inacción por parte del acreedor ante un caso de prescripción no es suficiente requisito para que haya un índice de incobrabilidad. O sea, si vos tenías un deudor, no hiciste nada, pero nada durante 3, 4 años y el deudor se te prescribió, no significa que en ese momento tengas un índice de incobrabilidad, sino que porque vos no hiciste ninguna acción concreta para cobrar en el debido momento. ¿Sí? Ahora, si vos mostrás que hiciste reclamos, que mandaste carta de documento, hiciste acción y finalmente no pudiste cobrar y se te prescribió, bueno, en ese caso la prescripción te habilitará como mecanismo como índice de incobrabilidad. ¿Sí? Mientras vos no mostres una inacción. ¿Qué pasa cuando tenemos un crédito con garantía? ¿Sí? Yo tengo un crédito, pero está garantizado. Por ejemplo, está prendado contra un automotor. Si no me pagan, le ejecuto la prenda. ¿Sí? Pareciera que en ese caso yo estoy un poco más tranquilo, porque si no me pagan, tengo un elemento contra el cual accionar. ¿Sí? También se discutió jurisprudencialmente si los créditos con garantía podían ser considerados incobrables o no.
porque uno dice, no, ejecutar la garantía y no va a ser incobrable, ¿sí? En una primera interpretación la justicia dijo no, porque de todo modo es un mal crédito. Si vos estás en presencia de un crédito que tuviste que ir a ejecutar la garantía para cobrar, ya por lo menos estábamos en presencia de un mal crédito, entonces por lo tanto era deducible. Deducible y después si ejecutas la garantía y logras cobrar, lo grabas, lo recuperas. Modificaron el decreto reglamentario en ese sentido y quedó redactado así. El monto garantizado, porque hay un crédito con garantía, no es deducible hasta tanto no se inicie la ejecución de la garantía. En definitiva, si yo tengo un crédito con garantía y está garantizado, la parte no garantizada la trataré como un deudor incobrable cuando cumpla los índices. Y la parte que está cubierta por la garantía, tengo que iniciar el procedimiento de ejecución de la garantía para relacionar y considerarlo incobrable. ¿Sí? Una vez que inicie el procedimiento, si un año después me paga, bueno, lo recupero. No. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, y el otro índice que les comenté tenía que ver con créditos de escasa significación. Esto es un poco más nuevo, se incorporó, no les quiero decir que es nuevo, pero no está en la redacción original de lo que es malos créditos. Esto debe tener unos 20 años aproximadamente, donde se incorporó un concepto que en ese momento parecía interesante y después quedó muy desvirtuado en la ley. Ya les cuento por qué. ¿Qué pasaba? Cuando vos hablabas con los clientes y les decías hacer el juicio para lograr la incobrabilidad de un deudor, muchas veces te decían lo mismo. Es que es poca plata, es antieconómico hacer un juicio. ¿Sí? El tipo me debe 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Yo voy, lo llamo al abogado, le hago juicio, y el abogado me va a cobrar, no sé si 1.000.000, pero me va a cobrar 500. Entonces, en definitiva, eh, quería cobrar 1.000.000, no cobré 1.000.000 y me gasté 500 en abogado, lo dejo así. Entonces salió este concepto de los créditos de escasa significación, ¿sí? Donde la ley básicamente, o el decreto reglamentario dice, cuando vos estés en presencia de créditos que por su monto son poco significativos, ¿sí? Donde no es económicamente viable hacer gestiones judiciales. No cumplen ninguno de los índices de incobrabilidad anteriores, ¿sí? En ese caso, como no cumplen los índices anteriores, pero no es viable económicamente, no es rentable hacer juicio, siempre que cumplan todos estos ítems, los vamos a considerar deducibles como crédito de escasa significación. Pero tienen que cumplir concurrentemente todos estos índices. El monto de crédito no deberá superar el importe de, hoy son 140.000 pesos, debe tener una morosidad mayor a 180 días de su vencimiento, debe haberse notificado fehacientemente al deudor sobre su condición de moroso, reclamando el pago del crédito vencido, y debemos haber cesado toda operación con el deudor. En definitiva, si vos decís que es incobrable y te seguís vendiendo, ¿sí? Quiere decir que tenés una expectativa de cobro. No, entonces si vos querés considerar crédito de escasa significación, montos bajos, menores de 140.000 pesos, eh, haber dejado de operar totalmente, ¿sí? Que lo hayas puesto en condición de moroso, ¿sí? Se lo hayas notificado, y que tenga una antigüedad mayor a 180 días del vencimiento del crédito. Y si el crédito no tenía vencimiento porque no lo habían estipulado, bueno, vamos a considerar que es una operación de contado, vamos a considerar 180 días de la factura. Ojo, que por ahí hay algunos casos donde es imposible cortar las operaciones con un cliente. Por ejemplo, yo soy Aguas Cordobesas, por ejemplo. Un tipo no me pagó 6 facturas, no le puedo cortar el agua, ¿sí?
por reglamento, a lo mejor le puedo dar una prestación mínima, pero le tengo que dejar un pico con agua en la calle, porque si no, no sé, sin el acceso al agua se puede morir, digamos, ¿no? Entonces, por reglamento de un servicio público no le puedo cortar agua. Bueno, en ese caso, me van a admitir que seguí prestando el servicio, porque estoy impedido por otra fuerza mayor, ¿sí? Pero no por eso deja de ser un crédito de escasa significación. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y ustedes ya se dieron cuenta, la inflación, ¿sí? Cuando esto se estableció, que fue por allá por el 2003, el monto era 1.500 pesos, ¿sí? 1.500 pesos eran, en 2003, deben haber sido $500 más o menos, ¿sí? De 2003 hasta acá se actualizó 4 veces. De 1.500 fue a 5.000, de 5.000 fue a 45.000, y hace 4 años se actualizó a 140.000, ¿sí? 140.000 son $100, ¿sí? Con toda la furia. ¿Estamos de acuerdo? Claro, te quedó tan bajito ya que casi que no entra en el radar, porque salvo, depende del tipo de empresa, pero muchos créditos y es 140.000 por todas las deudas de ese mismo deudor, ¿no? La verdad que termina siendo algo muy poco aprovechado en la práctica, porque nunca se actualizó, o sea, porque en definitiva nos quedó muy bajo el monto, ¿sí? Si yo te dijera hoy, no sé, $500, 1.000.000 pesos, más o menos 900.000 pesos, y bueno, por ahí ya estás en presencia de un escenario de crédito un poquito más grande, ¿sí? Pero bueno, existe, lo comento, por ahí de manera lo actualizan y lo tenemos un poco más vigente a esto. ¿Preguntas? Bueno, una causa que es interesante porque llegó a la Corte, que tiene que ver con Banco Francés de 2010, ¿sí? Cuando se analiza el concepto de usos y costumbres del ramo, como yo les decía que dice la ley, ¿no es cierto? La Corte indicó que el propósito del legislador al remitir a uso y costumbre del ramo para deducir los castigos y prohibiciones contra malos créditos fue de emplear los mismos criterios objetivos y específicos de la actividad. Estamos hablando del Banco Francés. Por lo que no pueden obviarse las normas dictadas por el Banco Central de la República Argentina que hacen referencia a las prácticas usuales que en la actividad bancaria se observan a fin de justificar la calificación de deudores y las previsiones por incobrabilidad de préstamos, careciendo así de sustento de la exigencia del fisco de requerir el inicio de acción judicial. Si yo soy un banco, el organismo que me regula es el Banco Central. Los usos y costumbres del ramo, ¿quién los fija? El Banco Central de la República Argentina. Si el Banco Central me dice que estos son incobrables, ¿por qué me exigís a mí, AFIP, que haga juicio? ¿Estamos de acuerdo? Si yo no les hago juicio, es porque sé que no los voy a cobrar, no quiero gastar plata en juicio. ¿Me entienden? Entonces le admitió al banco la deducción de ciertos deudores que estaban bajo los estándares de deudores del Banco Central, a pesar de que no cumplían técnicamente con los índices de incobrabilidad de decreto reglamentario. ¿Me entienden? Y fue por el concepto de uso y costumbre del ramo. Idéntico criterio se adoptó en Telefónica en 2012 a señalar que el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico de Telefonía no exige demostrar el inicio de cobro compulsivo de los créditos o haber acreditado la antieconomicidad de los mismos para la deducción de los créditos incobrables. Lo mismo, Telefónica tenía facturas de servicio telefónico, un montón de facturas de muy poca plata, de tipo que no le pagaban. Le cortaba el servicio y a otras cosas y los mandaba incobrables. Pico dijo, no, venite acá a hacer juicio. Che, pero si el tipo me debe 50.000 pesos, ¿qué juicio le voy a hacer? Le voy a hacer un juicio, me va a salir más caro el taxi que el abogado se toma a tribunales, ni siquiera los honorarios del abogado, ¿cierto? Para presentar una demanda por esto, ¿entendés? Lo mismo, en ese caso, se interpretó que los usos y costumbres del ramo venían dados por un reglamento telefónico, que había una autoridad de regulación en la materia, y se admitió la deducción de deudores incobrables sin el requisito
de los índices de probabilidad, por la vía de malos créditos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a otra previsión que tiene que ver exclusivamente para compañías de seguro, ¿sí? Previsión para reservas matemáticas y riesgos en curso, ¿sí? Estas previsiones las hacen las compañías de seguro y son deducibles impositivamente. Si no somos una compañía de seguro, no la vamos a aplicar, ¿sí? ¿Qué hacen las compañías de seguro? Compañías de seguro de capitalización, etcétera. Tienen que constituir obligatoriamente por la autoridad de regulación en la materia reservas para hacer frente a las contingencias que ellos ya saben que van a ocurrir, ¿sí? Si yo tengo, vamos a poner un ejemplo simple, 100.000 asegurados que aseguraron sus automóviles con mi compañía, ¿sí? Y bueno, yo sé que de esos 100.000, 10.000 van a chocar el año que viene y deben de pagar choque, ¿sí? Para eso soy una compañía de seguro, ¿estamos de acuerdo? Capaz que otros 90.000 no van a chocar. Hay cálculos actuariales que permiten inferir esos cálculos, ¿no? Ahora, ¿es un gasto cierto? ¿Es un gasto devengado? No. ¿Ya chocaron? No. Seguro que van a chocar, pero ¿cuánto van a chocar? ¿10.000 o 9.000 o 4.000 o 22.000? No lo sé. ¿Sí? A lo mejor viene una pandemia y no choca ninguno porque están guardados en la casa. Pero lo más razonable es que hay un cálculo actuarial de que siempre se van produciendo determinados choques. Entonces, yo tengo que previsionar fondos para hacer cargo de esas contingencias. Para esos cálculos actuariales, la compañía de seguro contrata actuarios justamente, que son profesionales en ciencias económicas con mucho conocimiento de estadística, que hacen esos cálculos, ¿sí? Y hay normas de la Superintendencia de Seguros que dicen cómo calcularlo. Esas previsiones son deducibles, ¿sí? De nuevo, son deducibles, al año que viene se recuperan contra las primas, contra los pagos reales, y se devuelve la diferencia y se constituye de nuevo, igual que funciona la previsión para malos créditos. ¿Entienden? Entonces tenemos previsión para reservas matemáticas, que es la cantidad de dinero que una compañía aseguradora debe reservar para garantizar a cada cliente el pago de su renta garantizada. Por ejemplo, en las compañías de capitalización, donde hay gente que va a cobrar una renta vitalicia, por ejemplo. Las reservas para riesgo en curso son parte de las primas facturadas que se destinan para cubrir futuros posibles siniestros por el plazo de vigencia del contrato. Son reservas constituidas conforme a las normas impuestas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las previsiones correspondientes a la ejercicio anterior no utilizadas para abonar siniestros deben incluirse en la ganancia neta. Lo mismo que dijimos antes. La parte no absorbida la recupero, ¿sí? También existe, y con esto nos despedimos por hoy, existió hasta 2000, no me acuerdo qué año, pero fue, ya se os digo con certeza, existió una previsión para despidos, ¿sí? Que también era deducible impositivamente, ¿sí? En aquel momento, hasta 1998, existía una previsión para indemnización por despidos. Yo podía previsionar despidos que iba a hacer en el futuro. Ojo que las indemnizaciones pagadas y los despidos son gastos deducibles, ¿sí? Son un gasto necesario para mi actividad. Lo que pasa es que yo podía previsionarla y no esperar tener la indemnización para recién ahí deducirla. Y era una tercera previsión deducible de efectos impositivos. En 1998 se discontinuó esa previsión y lo que se estableció en ese momento es que tuviera previsión constituida, como esta sí era una previsión acumulativa, porque yo iba constituyendo en base a los despidos, un porcentaje de mi nómina, de mi empleado del año. Todos los años iba aumentando la previsión.
como se supone que los empleados van aumentando y la nómina va envejeciendo y los despidos son cada vez más caros, esta es una provisión acumulativa. No la devolvía yo a fin de año, porque el riesgo de despidos crece, el riesgo laboral crece a medida que mis empleados se van volviendo más grandes, van teniendo más años de antigüedad. Entonces, en aquel momento se dispuso que los que tengan saldo de previsión a 31 de diciembre de 1998, cuando se discontinuó la previsión constituida, ¿sí? No utilizada todavía, lo iban a seguir utilizando en los años siguientes hasta agotarlo, ¿sí? Bueno, de eso ya ha pasado mucho tiempo, me imagino que ya nadie tiene previsión para despidos acumulada, porque si no la agotó, se la licuó la inflación, ¿no es cierto? Ni hablar. Pero se los cuento como tema de interés, porque alguna vez fue una de las previsiones importantes a deducir en aquellas ganancias. Bueno, nada más por hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Recuerden lo que dije al principio, que está un video como una clase sincrónica, asincrónica, de una liquidación de personas jurídicas, de un caso práctico de la guía utilizando el aplicativo de AFIP, ¿sí? Y más adelante vamos a colgar otro de liquidación de persona humana. Muchas gracias, hasta luego.